Ecos en el mundo. Primera temporada. Nuestra historia de hoy, el monstruo de los Andes, Pedro Alonso López, asesino serial que mató a más de 300 niñas entre 8 y 12 años. Causó terror en la década de los 80 y 90 en los países de Colombia, Ecuador y Perú. Conozcamos su historia. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Tolima, a unos 163 kilómetros de Bogotá. Él tuvo una infancia muy marcada por el sexo, la violencia y los abusos. Su madre Benilda ejerció la prostitución en su propia casa, algo que afectó de sobremanera al pequeño. Su padre murió 6 meses antes de su nacimiento. Él, junto a sus 3 hermanos, todos ellos frutos de relaciones sexuales que tenía su madre con sus clientes. Pedro Alonso era el séptimo entre ellos. Dormían en la misma habitación donde su madre se prostituía. Tan solo los separaba una cortina. Así que era inevitable que ellos escucharan cosas desagradables. Asimismo, Benilda apenas ella podía hacerse cargo de sus hijos. Pedro era muy maltratado. Su madre constantemente lo maltrataba con una escoba. De hecho, en una oportunidad, Pedro trató de abusar de una de sus hermanas. Este hecho conmovió mucho a su madre y terminó echándolo de la casa. Pero antes de que él se fuera, su madre le quemó los pies con una vela. Ya a partir de ese momento, el niño, al irse de la casa, se convirtió en un vagabundo y sufrió las consecuencias de vivir a la intemperie. Fue víctima de varias violaciones a manos de personas que llegaban aparentemente gentiles y le ofrecían ayuda, y era solo para abusar de él, como vivía en la calle, a la intemperie. Esas agresiones sexuales forjaron a que el carácter de Pedro cada vez fuera más tosco, él fuera más resentido. En su lugar de lucha por la supervivencia, él participó en muchas oportunidades en peleas de cuchillos con otros chicos que vivían también en la calle. Aprendió a fumar bazuco, cocaína, vivía en edificios abandonados y comía en la basura. Las calles de Bogotá se convirtieron en su único hogar, hasta que una pareja de estadounidenses lo encontraron y decidieron adoptarlo. Con 12 años, a Pedro le volvió a cambiar la vida. Todo parecía volver a la normalidad. Tenía una familia nueva, un hogar nuevo, un colegio, nuevos amigos. Nada podría ir mal. Hasta que lamentablemente uno de sus profesores abusó sexualmente de él y Pedro regresó nuevamente a las calles. Desde ese momento la delincuencia fue su diario vivir. Se hizo un experto ladrón de carros y a los 21 años fue condenado a 7 años de cárcel. Aquella etapa entre rejas también fue clave en cuanto al desarrollo de su carácter, ya que mientras que él estuvo preso, fue abusado sexualmente por los presos. Aquí él decide vengarse y degolló a sus agresores. Una vez en libertad, Pedro viaja al sur del Perú, donde empezó sus andanzas. Aquí él comenzó a hacer sus crímenes, secuestrando y matando a niñas que vivían en la región de Ayacucho. Esta era una zona rural del Perú. Le gustaba seleccionar las niñas del poblado indígena. Él buscaba a las niñas más inocentes. Eso lo explicó cuando ya estaba detenido. Y a plena luz del día
Les ofrecía regalos para que me acompañaran. Una vez alejado y en algún lugar solo, él ahí comenzaba su ritual. Una de sus declaraciones, él dice que las obligaba a tener sexo y le colocaba las manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía, las estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca mató a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que ver la luz del día. Había un momento divino cuando él colocaba las manos en el cuello de esas niñas. Observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a lo que me refiero. Esa fue una de su confesión cuando ya él estaba detenido. Generalmente tras violar, estrangular y matar a sus víctimas, él practicaba la necrofilia con sus cuerpos ya sin vida y los terminaba escondiendo y los enterraba para que estos no fueran descubiertos. Jamás secuestro ni mato a niñas blancas porque sus padres las vigilan demasiado. Por eso era que él acechaba siempre a las menores de raza indígena. En Perú llegó a matar cerca de 100 niñas, entre 9 y 12 años. Por eso el apodo del monstruo de los Andes. En una de ellas se libró de la muerte gracias a que varios miembros de un clan de ayacuchos que lo persiguieron, le pegaron y por poco lo linchan porque ya hacía tiempo que sospechaban de él. Los indios en el Perú me habían atado y enterrado en la arena hasta el cuello cuando se enteraron de lo que le había estado haciendo a sus niñas. Me habían cubierto de miel y me iban a dejar para ser devorado por las hormigas. Pero una señora misionera americana en ese momento llega y le prometió que lo entregaría a la policía. Relató sobre uno de los momentos más terroríficos de su vida. Después de alejarse, ella lo dejó marchar, aunque hay versiones que confirman que sí lo trasladó hasta las autoridades peruanas. Pero este fue deportado a Ecuador y este se escapó. Sea cual fuese el motivo, entre los años 1978 y 1980, el número de desapariciones de las niñas fue en aumento, principalmente en Colombia y Ecuador. Un dato que la policía achacó era que había un incremento en la esclavitud sexual o que estaba en la trata de personas, pero nunca pensaron que podría ser un asesino en serie. Pero todo cambió en el año 1980, cuando se produjo un importante desborde en el río de Ambato. Esto está ubicado en Ecuador. En aquella inundación desaparecieron cientos de personas y las labores de rescate se dedicaron a verificar los cadáveres encontrados con los registros de desaparecidos. Así fue como hallaron los cuerpos de niñas desaparecidas ante dicha inundación, que fueron enterradas para que nadie las encontrara. Este era el modus operandi del monstruo de los Andes. Días después de esta catástrofe, un error que Pedro Alonso cometió, esto lo llevó directamente a su detención. Él trató de secuestrar a una niña en un supermercado. Esta niña tenía como nombre Marie, una niña de apenas 12 años. Los gritos de su madre alertaron a los empleados del local. En ese momento lograron atraparlo. Relacionar dicho rapto con los 4 cadáveres, eso fue cuestión de horas. Una vez en la comisaría, el monstruo se negó a declarar. Durante varios días no quiso decir nada, se mantenía callado, en silencio, ni confirmaba ni desmentía las desapariciones, ni los asesinatos, ni los intentos de secuestros. La única solución que se le ocurrió a los investigadores fue dada a la fe católica que éste profesaba,
era que uno se hiciera pasar por sacerdote. Y así fue como entró en escena el padre Córdoba Gudiño, quien en pocos minutos consiguió hacer que este asesino hablara. Me ha confesado actos horribles, bestiales y violentos, que no podía seguir escuchándolo, aseguró perplejo tras escuchar el relato del sospechoso. Este primero violaba a las niñas, explicó Gudiño, y luego las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos, porque en ese instante la excitación sexual hacían que él llegara a su punto máximo, antes de que su vida se marchitara. Durante su confesión, Pedro justificó los crímenes que él tuvo a su dura infancia y adolescencia. Dice que él perdió su inocencia a los 8 años, así que él decidió hacer lo mismo con tantas niñas como él pudiera. Principalmente, él prefería las ecuatorianas, porque eran más dóciles, más confiadas, más inocentes. No son como las jóvenes colombianas. Estas sí sospechan de los extraños. Esta fue una de sus declaraciones. Una vez muerta, cavaba un hoyo y las iba enterrando en grupos de 3 o 4, y después él las iba a visitar. Aquellas niñas eran sus muñequitas, como él mismo las denominaba, y charlar con ellas se convertía en una fiesta. Sin embargo, como ellas no se podían mover, no podían hablar, eso le aburría y él iba por más víctimas. Tras cumplir la condena, fue extraditado a Colombia para ser juzgado por el asesinato de varias niñas, pero el juez lo encontró demente y por lo tanto inimputable. Según los exámenes psicológicos que le practicaron, este asesino era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía, y que con una gran habilidad para manipular y engañar mediante el uso de la palabra. Pasaron 4 años en donde él estuvo en el centro psiquiátrico. Esto fue en Colombia, donde él pudo salir tras el pago de una fianza de $50 y la obligación de que él tenía que seguir un tratamiento psiquiátrico y su posterior seguimiento mensual ante la autoridad judicial. Una vez en libertad, esto jamás se cumplió y el monstruo de los Andes desapareció en el año 1998. La última persona que tuvo noticias de él fue su madre. Pedro la visitó y, lejos de mostrarse violento con ella, pese a culparla por todos sus males, le hizo una petición. Madrecita, arrodíllese, que voy a echarle una bendición. Luego de esto, le exigió a su madre que le diera dinero y se marchó. En el año 2002, la Interpol emitió una orden de búsqueda y de captura contra el colombiano por las similitudes del asesinato de una menor en El Espinal. Esta era una de sus zonas preferidas. En el año 2012, por el crimen de otra niña en Tunja. En ambos homicidios, el responsable siguió el mismo modus operandi que el del monstruo de los Andes. Aunque el paradero de Pedro Alonso López sigue siendo un misterio, su propia madre tiene claro de que su hijo sigue vivo. Así lo declaró ante varios medios de comunicación colombianos. Sé que no ha muerto. Otros familiares míos se me han aparecido en forma de presencia después que fallecen, pero él no. Sé que él sigue ahí en alguna parte. No olvides compartir y seguir nuestro canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.